Hola, muy buenas tardes queridos estudiantes. Mi nombre es la doctora María José Hernández y el día de hoy tenemos la clase titulada Aislamiento para operatoria dental y manejo de tejidos. Esta clase es una clase complementaria a lo visto en el módulo anterior en simulación para la clínica y nos acerca un poquito más a los tipos de aislamiento y manejo de tejidos que desarrollaremos más adelante en nuestra disciplina de operatoria. Para quienes necesiten volver a revisar la clase, les sugiero que así lo hagan y de todas maneras dejaré un PDF con la clase del módulo anterior en el portal para quienes la necesiten. Aún así, tendremos como objetivo de la clase recordar o rememorar algunos de los conceptos que son claves sobre el aislamiento de campo. También como otro objetivo tenemos identificar cuáles son las técnicas de aislamiento más utilizadas para los procedimientos de nuestra disciplina. Y como tercer y último objetivo, vamos a describir cuál es la indicación instrumental y biomateriales que son asociados a la temática de manejo de tejidos. Esos son los objetivos de la clase teórica del día de hoy y en la semana siguiente tenemos asociados a un práctico cuyos objetivos va a ser ya realizar las técnicas bajo simulación en los simuladores de aislamiento absoluto múltiple con diferentes elementos de retención secundaria. Estas técnicas van a ser las técnicas más comúnmente utilizadas en la clínica y también vamos a practicar el uso de hilos retractores en los simuladores. Para ello les pido por favor que vuelvan a revisar la lista de materiales e instrumentales necesarios para este práctico. Recordemos que el aislamiento de campo es esta etapa que nos va a permitir obtener y mantener este campo operatorio limpio, seco y con un acceso adecuado, la cual va a influir directamente en el éxito de nuestros tratamientos. El aislamiento de campo nos permite todas estas ventajas: un campo libre de humedad, seco, limpio, aumenta la visibilidad y el acceso para nuestros procedimientos, es además una medida de bioseguridad, disminuye el tiempo clínico cuando ya tenemos la destreza para hacerlo en menor tiempo y permite en el fondo realizar procedimientos de manera más segura para el operador y para también el paciente. Para la selección de aislamiento tenemos dos tipos, el absoluto y el relativo, cuyas diferencias radican en la utilización o no del dique de goma o goma dique. Para operatoria dental nosotros utilizaremos casi en su mayoría aislamientos absolutos múltiples, ya que recuerden que los unitarios son indicados principalmente para la disciplina de endodoncia. Entonces, dentro de los aislamientos absolutos múltiples, tenemos para el sector anterior, para el sector posterior y de arcada completa. Obviamente va a depender del objetivo, el cual realizaremos, y del diente, la pieza específica a tratar. Ahora, en el sector posterior, donde en el fondo tenemos esta goma dique con mayor tensión en un efecto como de embudo, por lo general vamos a preferir clamps como sistemas de sujeción de la goma dique en el extremo o en el molar más distal. Eso porque el clamps tiene una mayor capacidad de retener nuestra goma dique. En el sector anterior, en cambio, donde la goma dique no sufre tanta tensión, podemos elegir si es que nuestro sistema de retención secundaria puede ser con o sin clamps, dependiendo de la comodidad del operador. Y cuando es de arcada completa, ya que necesitamos también mayor capacidad de retención y generaremos un poco más de tensión en la goma dique, también vamos a preferir los clamps como sistemas de retención secundaria. Ahora, si bien el aislamiento absoluto múltiple es el tipo de aislamiento que es más utilizado, existen algunos casos en que nosotros también optaremos por un aislamiento relativo, ¿ya? En los casos en que no sea factible realizar un aislamiento absoluto, ya que no tenemos puede ser los tipos de clamps necesarios o características propias del paciente. El segundo tipo de aislamiento que nosotros más utilizamos es el relativo combinado, donde nosotros realizamos igual un tipo de aislamiento del sector anterior
con una goma dique, pero se considera, a pesar del uso de goma dique, que este es un aislamiento relativo. Ahora, solo para recordar el puesto de trabajo el cual ustedes deben tener al momento del práctico y al ejecutar técnicas de aislamiento absoluto. Recuerden que tienen su servilleta de mesón con la bandeja de examen, espejo, sonda, pinza, algodonero con algodones y tórulas, basurero. Ahora, para ejecutar aislamiento y lo que vamos a solicitar en este práctico es una sonda periodontal milimetrada, hilo retractor, vaso Dapen, goma dique, seda dental, diferentes clamps, tijera de encía, perforador, portaclamps, arco de Young y un plumón de punta fina. De esta manera tendrá que disponer su puesto de simulación para poder realizar el práctico de la semana que viene. Ahora, solo para recordar, los clamps son nuestro principal agente de retención de la goma dique y para ello tenemos un gran catálogo que se basa en una codificación en números y letras y son específicos tanto para cierto tipo de dientes como también para maxilar superior e inferior. Recuerden que el año anterior se les solicitó algunos tipos de clamps que son los más utilizados, pero de todas maneras, debido a la gran variación anatómica que existe entre pacientes, no es malo que tengan mucha variedad de clamps, ya que de repente recuerden que esta selección es de prueba y error. Si bien es muy probable que no tengan problemas ahora mientras trabajen en la clínica de simulación, cuando ya se enfrenten a la clínica van a agradecer tener una variedad amplia de clamps para poder adaptar a los diferentes tipos de casos clínicos y pacientes. Acá tenemos los clamps que son más utilizados en operatoria dental, que es del 201 al 203, 204, que son para molares del maxilar superior. Y también tenemos, recuerden, las características de estos clamps son con aletas, ¿ya? Ahora, del maxilar inferior, tenemos estos tipos de clamps que fueron solicitados, que son clamps sin aletas. Podemos diferenciarlos, ya que esta parte es plana, no tiene tanto ni aleta central ni aleta anterior. Y estos clamps, que son muy útiles para operatoria dental, sirve para los últimos molares del maxilar inferior. Quise traerles en esta clase algunos clamps que son variaciones bastante peculiares, que no son muy utilizadas, la verdad, en clínica, pero de todas maneras quise presentarles en el caso que ustedes se encontraran con alguno de ellos, para entender un poco cuál podría ser su función. En el caso de este clamp, si se fijan, tiene modificadas sus aletas centrales, que principalmente sirven para acá la zona de retraer y contener la lengua, y en este lado para contener la zona de la mejilla. Obviamente este clamps puede servir para cuando tenemos zonas de muy difícil acceso y pacientes quizás con bocas muy pequeñas, lenguas inquietas, y en el fondo tenemos una gran dificultad y una gran necesidad de retracción que no puede ser contenida simplemente con el dique de goma, sino que necesitamos una estructura rígida y metálica que nos ayude en esta contención de lengua y mejilla. Ahora, tenemos estos clamps que se llaman soft clamps, cuyo material no es de metal y según el fabricante tiene la ventaja de tener una distribución de fuerzas mucho más homogénea, que no se centra solamente en los puntos de contacto del clamps metálico. Se supone que este es un clamps que es más confortable para el paciente, ya que es más blando y no genera tanta presión, y podría evitar riesgos, por ejemplo, de fracturas de la corona debido a la menor presión que ellos ejercen. Son también esterilizables en autoclave y si bien el fabricante promete varias ventajas comparativas, estos no son muy utilizados en la clínica actualmente. Ahora tenemos estos clamps que tienen abrazaderas que sirven para lingual y vestibular.
Pueden ser de este tipo como abrazaderas metálicas o abrazaderas que no son metálicas, y este tiene un sistema de arco y son de gran utilidad cuando nosotros tenemos que trabajar en el último molar y no queremos posicionar un clamps en el último molar, ya que podrían interferir con nuestro acceso al instrumental. Entonces lo que se hace es poner el estribo distal hacia mesial, como en este caso, y las abrazaderas van por lingual y por vestibular, y nosotros podemos tener despejada esta zona, pero sin un elemento de retención sobre nuestro diente de trabajo. Acá, en esta imagen, lo que quiero recalcar es la zona, bueno, acá tenemos un clamps sin aletas en el último molar, que les dije que era de mucha utilidad en operatoria dental. Y lo que quiero destacar acá es que en operatoria dental, cuando nosotros tenemos un diente en el cual vamos a realizar un procedimiento, nosotros, como van a aprender más adelante, necesitamos utilizar, en este caso, bandas matrices y sistema de portamatrices o aros que a veces no se interfieren con el campo operatorio y el clamps. Entonces, es por esta razón que nosotros preferimos siempre poner el clamps directo en el diente más distal, que no sea el diente en el cual vamos a trabajar, ya que si es el mismo diente que tiene el clamps y necesitamos realizar todo este sistema de matrices, nos pueden interferir y dificultar el acceso, ¿ya? Acá tenemos diferentes tipos de matrices, el portamatriz Tofel-Mayer, también pueden conocer el Ivory, matrices de aceros o sistema de matrices con seccionadas con aro de vitín. De todas maneras, no se preocupen de aprender esta nomenclatura, porque la van a ver en su clase de resinas compuestas. Pero para que ustedes entiendan de por qué nosotros realizamos aislamiento del sector en vez de por qué no realizamos aislamientos unitarios. Existen clamps que son clamps de retención de goma dique, que tienen estas características. Si se fijan, tanto la zona principal, las aletas y las mejillas se encuentran de manera plana. Y tenemos también clamps que son de retracción gingival, cuyas mejillas y puntos de contacto se encuentran inclinadas hacia lo que sería la zona cervical de un diente. Ahora, ¿por qué es importante el manejo de esta zona cervical? Porque nosotros en procedimientos de operatoria realizamos tanto eliminaciones de lesiones de caries o restauraciones que están muy cercanas a la zona gingival. Acá tenemos, por ejemplo, el caso clínico de un diente que tiene una preparación cavitaria, probablemente posterior a una eliminación o una remoción de una dentina cariada, y estamos listos acá y despejando este margen para realizar nuestra restauración adhesiva. Recuerden que todos los procedimientos adhesivos necesitan de un muy buen control y manejo de humedad, ya que va directamente relacionado con la fuerza adhesiva que tengamos de nuestra restauración final. Ahora, existen estos tipos de clamps que los podemos reconocer con el nombre de clamps de retracción gingival, o también en el mercado como clamps tipo Brinker, que nos sirven. Por ejemplo, acá tenemos un clamps que fue específicamente colocado para poder acceder a la remoción de esta lesión cariosa, que en el fondo, con un aislamiento absoluto tradicional sin un elemento de retención adicional, no tendríamos acceso a esta lesión. Por lo tanto, el aislamiento no está cumpliendo su función en el caso de acá superior. Pero una vez que ya tenemos el acceso correcto, y si se fijan también fue estabilizado, aquí probablemente se estabilizó, puede ser con una barrera gingival, o también podría estabilizarse con un trocito de compuesto de modelar. Ya tenemos un campo operatorio que se encuentra estable, con buen acceso, buena iluminación y buen control de fluidos. Entonces,
el control del margen cervical nos va a servir muchísimo poder conocer estos tipos de clamps que son específicos para poder realizar procedimientos tanto de manejo de lesiones como de restauración. Ahora, vamos a pasar a la temática que es la temática como nueva de esta clase, que es el concepto de manejo de tejidos, ¿ya? ¿Cuándo vamos a encontrar la utilidad? Cuando tengamos nuestros márgenes de nuestras restauraciones o de nuestras lesiones cariosas o de preparaciones cavitarias muy cercanas al margen gingival, ¿ya? Vamos a ver más adelante que el uso de estos hilos retractores nos puede servir de mucha utilidad en la clínica para ciertos casos y que en el fondo los hilos son la forma de manejo de tejidos más comúnmente utilizada actualmente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de realizar un manejo de tejidos es mantener una adecuada hemostasia, ya que sabemos que los tejidos periodontales pueden contener tanto fluido crevicular o también pueden sufrir de hemorragias gingivales o sangrado, y recuerden que eso no puede ocurrir cuando estamos realizando nuestros procedimientos, sobre todo adhesivos. Y el tercer objetivo es obtener un adecuado desplazamiento gingival. ¿Para qué queremos que los tejidos se desplacen o se abran? Este objetivo principalmente es para hacer impresiones. Recuerden que nosotros hacemos preparaciones cavitarias y cuando estamos haciendo odontología indirecta, es decir, va a un paso del laboratorio, nosotros necesitamos comunicarle al laboratorista cuál es nuestro caso clínico mediante una impresión y un vaciado. Y esta impresión tiene que quedar muy exacta dimensionalmente y tiene que reproducir todos los detalles. Entonces, cuando tenemos estas terminaciones cervicales, necesitamos que el material, que en este caso va a ser el material fluido, reproduzca muy bien esos detalles. Ahora, esta separación es principalmente para que fluya este material, pero también no solo es útil desplazar los tejidos gingivales en impresiones, sino que también cuando estamos haciendo el tallado, ya que en el proceso del tallado o fresado del diente o de la preparación, nosotros podemos pasar a abrasionar con la piedra o la fresa el margen cervical y producir algún tipo de daño en los tejidos periodontales. Entonces, la separación que nosotros podamos crear con nuestros hilos retractores u otros elementos nos va a servir también para poder proteger los tejidos periodontales de una posible abrasión o laceración con nuestro instrumental rotatorio. Y la otra finalidad, como ya les había mencionado, el separar y controlar humedad, también nos sirve para hacer nuestras restauraciones, ya sea las restauraciones directas como de resina o también las cementaciones, que recuerden que la cementación es el proceso en que tengo un trabajo, ya sea una incrustación o puede ser una carilla o una prótesis fija que viene del laboratorio y yo necesito fijarla de manera definitiva a la estructura dental. Las formas que tenemos de hacer esta separación o retracción gingival son dos. Una que es mecánica, que es simplemente el ejercer fuerza con algún tipo de elemento sobre los tejidos periodontales para crear esta separación temporal de los tejidos. Y la otra es una separación que es quimiomecánica, donde ya introducimos elementos hemostáticos, antisépticos o astringentes dentro como complemento a esta retracción. Ahora, ya les adelantaba que los hilos retractores son los más utilizados y la presentación comercial es como la que está acá. Hay de diferentes marcas comerciales y ya vamos a ver más adelante cuáles son sus características. Como segunda alternativa
tenemos la posibilidad de hacer retracción gingival mecánica a través de cubetas o cubetillas, que son muy similares a las cubetas individuales que hacíamos para tomar impresiones de maxilares a pacientes dentados totales o parciales, pero en este caso las cubetillas, que también se pueden confeccionar de acrílico, son específicamente para un diente o varios dientes que contienen esta preparación que vamos a enviar al laboratorio. Ahora, como tercera alternativa, que ya es menos utilizada, puede ser un hilo de algodón seco, o también podemos enrollar teflón. Dentro de estas alternativas, el algodón seco la verdad es que no se utiliza, ya que puede dejar pelusillas dentro del surco periodontal. El teflón, en cambio, no deja estos residuos, lo que sí no es solo separación y no realiza alguna absorción de fluidos, ya que es totalmente hidrofóbico. Y como cuarta y última opción, que también es a modo más bien histórico, el anillo de cobre, que como tienen acá en esta representación del libro, también nos servía muy similar como a las cubetillas para tomar impresiones de preparaciones, ¿ya? Ahora, el anillo de cobre ya está en desuso, pero sí los hilos son los que más van a utilizar en clínica, y las cubetillas las van a poder practicar en la disciplina de prótesis fijas para tomar impresiones. ¿Cómo definimos entonces un hilo retractor? El hilo retractor lo vamos a definir como elementos que sirven para separar y desplazar la encía que es libre del diente, realizando un desplazamiento lateral que es mínimo pero suficiente para nuestros procedimientos. La inserción del hilo retractor es muy sensible al operador y a la técnica, por lo cual nuestra técnica operatoria de inserción del hilo sobre el surco dependerá si es que este puede ser atraumática o eventualmente podría generar algún tipo de lesión irreversible a los tejidos periodontales. La inserción del hilo o la utilidad del hilo entonces logra una retracción y un aislamiento de estos tejidos, mejora el acceso y la visibilidad durante la preparación, sobre todo obviamente en los márgenes cervicales, y cuando estamos realizando alguna restauración o alguna cementación, si nosotros tenemos un hilo, evita la acumulación de este material que podrían ser excesos dentro del surco gingival. Ahora, a modo de resumen, ¿cuáles podrían ser los usos del hilo retractor? Para restauraciones, ya tanto para el manejo de los tejidos con caries, remoción de tejidos con caries o remoción también de restauraciones deficientes. Esa etapa la vamos a llamar la preparación cavitaria. También para el procedimiento ya restaurador en sí, recuerden que para eso necesitamos un buen aislamiento para la adhesión de los materiales. Para etapas de cementación, recuerden, para materiales que se hacen de forma indirecta, para la prueba del material y para el proceso de cementación o fijación adhesiva. Y también para etapa de impresiones, donde necesitamos una gran reproducción de detalles, sobre todo en los márgenes gingivales o cervicales. Para nuestras terminaciones cervicales, vamos a definir tres diferentes posiciones que van a relacionar el margen gingival, que es en el fondo como la cima de la encía, margen gingival, y la posición de nuestra terminación en nuestro procedimiento operatorio. Entonces, vamos a tener la posición supragingival, que va a ser siempre y cuando nuestra terminación cervical esté por sobre el margen gingival, más o menos en esta posición o de manera más coronal. También tenemos la posición paragingival o yuxtagingival, que en el fondo van a estar alineados el margen gingival y el término de nuestra preparación. Y vamos a definir la última posición, que podríamos definir como la posición más desfavorable o más desafiante, como la posición subgingival, que va a ser siempre cuando nuestra terminación
esté por debajo del margen gingival. Ahora, ¿por qué digo que es la posición más desafiante? Porque en esta posición es donde vamos a tener mayor posibilidad de invasión de los tejidos blandos hacia nuestra preparación. Por lo tanto, vamos a tener más dificultades para realizar esta separación mecánica o quimiomecánica. Vamos a tener mayor dificultad para tomar impresiones de manera fidedigna de nuestro margen. Entonces es la posición que más desafíos nos trae. Ahora, algunas consideraciones para el uso de este hilo retractor, aparte de la fuerza ejercida del operador sobre el tejido gingival, es la cantidad de tiempo que va a estar este hilo retractor en el surco gingival. Existen varias recomendaciones. La verdad es que va a depender mucho del caso clínico, del biotipo periodontal del paciente. Este concepto de biotipo lo van a revisar en periodoncia este semestre. Así que no existe ciencia exacta en cuanto a los minutos que debe permanecer el hilo, pero sí se han dado ciertas recomendaciones que van desde los 5 y como máximo 10 minutos en que nosotros podemos tener el hilo retractor y no causar un daño que sea irreversible para los tejidos. Ahora, valorar también los tejidos periodontales o el estado de salud gingival del paciente también es muy importante, porque a veces tenemos condiciones en que los tejidos periodontales no se encuentran sanos, se encuentran hemorrágicos y quizás ahí el manejo de tejidos no esté indicado y necesitamos hacer un tratamiento periodontal previo al paciente antes de realizar nuestros procedimientos en operatoria. Así que este semestre van a aprender también sobre periodoncia y la recomendación, al menos en operatoria, es realizar una valoración previa del estado periodontal de los tejidos y si es que estos no se encuentran en estado de salud, la idea es realizar un tratamiento periodontal previo al tratamiento operatorio, sobre todo cuando nuestros márgenes se encuentran muy cercanos a la parte gingival. Y la otra recomendación que tenemos del uso del hilo retractor es que como mínimo el espacio que nosotros debemos generar son 0,2 milímetros, que es el mínimo para que fluya nuestro material de impresión liviano cuando queremos realizar una separación. Ahora, van a aprender también que dentro de las técnicas de impresión existe la técnica del doble hilo retractor, donde nosotros posicionamos un hilo de diámetro más pequeño en el fondo del surco gingival y un segundo hilo de diámetro un poquito más grueso en la zona más coronal para fomentar y aumentar el grado de separación. Dejamos ahí el hilo unos minutos para provocar esta separación mecánica y antes de tomar la impresión retiramos y en menos de 30 segundos antes que colapse y se recupere en el fondo de la encía, nosotros sacamos el hilo más grueso y dejando el hilo retractor de diámetro más pequeño tomamos la impresión y dejamos fluir el material liviano en esta zona. Eso va a permitir, si lo hacemos dentro del tiempo correcto y logramos una buena separación, que el material liviano y fluido pueda entrar acá en este surco gingival y reproducir nuestras terminaciones de mejor manera. Y posteriormente el hilo normalmente sale retenido dentro del material liviano. Ahora, si es que no sale retenido, hay que retirarlo después con la pinza de curaciones. Es recomendable que la inserción del hilo dentro del surco gingival sea bajo anestesia local, ya que si bien no debería ser un procedimiento doloroso, es bastante incómodo para el paciente retener ahí en esa posición un hilo y además que normalmente estamos realizando algún procedimiento operatorio que de por sí ya incluye el uso de anestésicos locales.
Ahora, para eso es importante una buena selección del hilo y para eso tenemos características diferentes en cuanto al diámetro del hilo y el sector donde nosotros estamos utilizando el hilo, ya que no podemos utilizar un hilo para todos los casos, ya que va a ser diferente el diámetro que vamos a utilizar según el diente y según la zona específica. Y también tenemos características propias del hilo, en donde, por ejemplo, acá en la imagen inferior tenemos un hilo que se llama trenzado, y en la parte superior tenemos un hilo que se llama enrollado, o en los papers también pueden encontrarlo como twisted, y knitted, que significa tejido y enrollado, ¿ya? Dentro de comparativamente entre ambos hilos, el hilo que es tejido tiene mejores propiedades dimensionales, ya que, si lo pueden notar de alguna manera, el entramado que tienen es más estable que estos hilos que van enrollados, ya que estos que son enrollados se empiezan a desenrollar fácilmente y no mantienen como esta estabilidad dimensional que sí los tienen los que son tejidos. El hilo retractor más utilizado y el que ustedes se van a encontrar en la clínica del pregrado son de esta marca, de la Ultradent, que se llaman Ultra Pack, y tenemos diferentes diámetros e indicaciones según el número. El 000 corresponde al hilo retractor de diámetro más pequeño, de 0,89 milímetros, y su indicación es para dientes anteriores, y ya que su diámetro es pequeño, se puede empacar de manera doble. Si es que ustedes recuerdan la técnica para impresión de doble hilo, este hilo retractor puede ir en el fondo del surco gingival y posteriormente pueden elegir un hilo de tamaño mayor para realizar la técnica de impresión de doble hilo. Ahí sucesivamente tenemos el hilo doble 0, 0, 1, 2 y 3, y en esta ocasión, para que ustedes puedan practicar en los simuladores, elegimos el hilo doble 0 que tiene un diámetro de 1,04 milímetros. También puede ser empacado doble y van a practicar entonces su inserción en los simuladores, ¿ya? Ahora, tienen que respetar la indicación, porque respetando la indicación de los diámetros y la zona a la cual está indicado, recuerden que ustedes tienen menor posibilidad de realizar un daño en los tejidos periodontales. Ya, ahora, ¿con qué llevamos al surco gingival y al fondo del surco gingival nuestros hilos retractores? Para eso existe un instrumental específico que se llama empacador de hilo retractor. Cuando ustedes lo utilicen en clínica, recuerden que este empacador, ya que está en directo contacto con el tejido periodontal y probablemente sangre y fluidos, este instrumental debe estar estéril, pero para efectos de la sala de simulación lo pueden llevar simplemente limpio. Tenemos muchas formas, tenemos formas de paleta, tenemos formas más delgadas, tenemos cabezas de diferentes diámetros y tenemos algunos empacadores que son dentados y no dentados. Aquí es la preferencia del operador. Si quieren, puede tomar como guía alguna recomendación docente, pero la verdad es que existen muchísimos en el mercado, y si bien no hay uno que nosotros le pudiéramos recomendar el día de hoy por sobre otro, quizás en cuanto a diámetros, siempre cómprense del diámetro llamado universal, que es que en el fondo el medio, ¿ya? Que en este caso no es ni una paleta ni muy delgada ni muy ancha. Así que cuando vayan a hacer sus compras, pueden asesorarse con sus docentes para ver cuáles son las preferencias. En las siguientes imágenes podemos ver cómo se realiza la técnica para empacar el hilo retractor. Necesitamos sí o sí de nuestro instrumental específico para ello, el empacador de hilo, y previamente necesitamos cortar una longitud necesaria de hilo, que más o menos son de 3 a 4 centímetros dependiendo de la cantidad de dientes que necesitamos trabajar. Para ello realizaremos con la punta activa, que recuerden puede ser lisa o dentada, con una suave presión apical, a introducir el hilo en el fondo del surco como sale acá en la imagen, de manera que avanzamos lentamente desde proximal
por vestibular hasta la otra cara proximal para lograr esto que se ve acá, donde el hilo ya no se encuentra visible a nuestros ojos. Es por esto que es muy importante y como medida de bioseguridad dejar un extremo del hilo visible para no olvidar retirar todo el trozo del hilo posterior al procedimiento, ya que sabemos que el tiempo que permanece el hilo retractor dentro del surco es lo que nos puede determinar realizar o no un daño periodontal reversible o irreversible ahora en nuestros tejidos. Esta retracción que ya vimos con el hilo, que es una retracción mecánica, se puede complementar con agentes químicos específicos que pueden ser hemostáticos, astringentes, antisépticos, para controlar tanto fluido crevicular como sangrado. Acá en la imagen tenemos como una preparación periférica nos deja de alguna manera un margen con esta contaminación de sangre, la cual vemos que está siendo controlada por un agente hemostático, previamente probablemente a la etapa de impresión. Uno de los agentes hemostáticos más comúnmente utilizados puede ser el suero fisiológico o algunos que les demostraremos a continuación. Dentro de los más comúnmente utilizados, que son hemostáticos vasoconstrictores, tenemos los siguientes, y el más comúnmente usado es la epinefrina. Esta epinefrina nos va a provocar una contracción de los vasos capilares y por lo tanto un control de la hemorragia. Y tenemos también otra clasificación de hemostáticos que son astringentes minerales, dentro de los cuales tenemos los más comúnmente utilizados, el sulfato férrico y el cloruro de aluminio. Ahora, como les mencionaba anteriormente, es muy importante realizar una valoración previa de los tejidos periodontales, ya que estos se deben encontrar sanos, compatibles con salud, previo a nuestros tratamientos operatorios, ya que una encía, como la que sale en la imagen, denota abundante sangramiento, edema gingival, por lo tanto, las sustancias hemostáticas no están indicadas en este tipo de sangrado profuso. La idea de que nosotros realicemos una ayuda con agentes químicos es controlar pequeñas hemorragias, no en estas condiciones donde no tenemos salud compatible. Dentro de las marcas comerciales tenemos esta, que es la más común, la que ustedes van a encontrar en la clínica de pregrado, que es en base a sulfato férrico en diferentes concentraciones y cuya viscosidad es apropiada para el manejo de zonas de sangrado. Ahora, todos los agentes que contienen sulfato férrico y sobre todo los que tienen consistencias más viscosas tienen la desventaja de generar tinciones, ya que en contacto con la sangre adquiere unos residuos de color marrón o café, los cuales a veces son difíciles de retirar. Por eso es muy importante que se haga un lavado profuso de estos residuos antes de realizar nuestros procedimientos, ya sea de restauración, cementación o toma de impresión. Otros agentes hemostáticos que no presentan esa complejidad de las tinciones son las en base a cloruro de aluminio, que podemos distinguir ya que estos geles son más bien transparentes o translúcidos y no provocan manchas y además se enjuagan fácilmente. Es importante que cuando ustedes se encuentren frente a estos materiales, lean las indicaciones del fabricante y respeten también los minutos que son necesarios aplicar en el surco gingival, aparte de que todos deben lavarse profusamente antes de seguir al paso siguiente. Otros hemostáticos que existen en el mercado son de este tipo de la Septodon, los cuales son geles translúcidos con una leve coloración naranja. Este hemostático en particular sufre un cambio volumétrico de expansión, lo cual genera una retracción química y mecánica por sí misma a la vez. El fabricante nos dice que de esta manera se produce un trauma mínimo en el tejido periodontal y por lo tanto promete ser mucho menos invasivo y de menor riesgo para los tejidos periodontales. Ahora, los agentes hemostáticos pueden ser aplicados de manera simple con ayuda de estas puntas dentoinfusoras, las cuales nosotros vamos a cargar sobre nuestra jeringa de hemostático y frotar con leve presión sobre los capilares, los cual produce esta hemostasia.
Pero también los agentes hemostáticos pueden ser aplicados en conjunto con el hilo retractor. De esta manera realizaremos una hemostasia y una retracción gingival quimiomecánica. Como vemos en la imagen, acá podemos ver el hilo retractor que fue embebido previamente con sustancia hemostática y que realiza tanto una separación mecánica como un control de fluidos de manera química. Recuerden que deben lavar profusamente cualquier residuo porque si no tenemos el riesgo de contaminar nuestra restauración y que posteriormente quede con tinciones producto de contaminación hemostática. Ahora, existen hilos que ya vienen previamente impregnados con sustancias hemostáticas, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, estos de la Ultra Pak, que también vienen codificados por número y diámetro. Y también tenemos estos que tienen antisépticos y hemostáticos en bases a sulfato de aluminio y potasio. Ya vimos con anterioridad cómo los hilos retractores son los elementos más utilizados para generar esta separación mecánica, que puede ser también ayudado con agentes químicos para control de hemostasia. Salieron al comercio estas pastas de retracción gingival como alternativa al uso del hilo retractor, en las cuales vemos diferentes presentaciones comerciales. Estas pastas vienen en cápsulas predosificadas o en jeringas prerellenadas, las cuales se aplican directamente en la zona del surco gingival. Los fabricantes nos prometen que de esta forma nosotros obtendremos una aplicación en menor tiempo y con daño mínimo a los tejidos periodontales. Vamos a ver a continuación un video de la marca 3M sobre la aplicación e indicación de este tipo de pastas de retracción. A modo de resumen, ¿cuáles son mis opciones para poder abordar un margen cervical? ¿Por qué digo abordar? Porque en el fondo nosotros queremos abordar por diferentes tipos de procedimientos, ya sea durante mi restauración propiamente tal, que podría ser el caso de la imagen, donde yo quiero realizar una restauración directa con resina compuesta. También puede ser para realizar, por ejemplo, una cementación, en el caso que está acá, de una prótesis fija o de una carilla. También puede ser para la etapa de toma de impresión. O también recuerden que si es que tengo una lesión de caries y necesito realizar remoción de tejidos, yo necesito también tener despejada esta zona. Entonces, la opción más simple y la más comúnmente utilizada es la técnica de invaginar la goma dique y producir una amarrita en la zona cervical o radicular con seda dental.
Esta es una de las técnicas más sencillas y recuerden que la invaginación de la goma debe ser siempre con un instrumental romo para evitar que la goma dique se rasgue y pueda realizar alguna perforación y en el fondo un bajo control de humedad en esta zona. ¿Ya? Todo dependerá de, en el fondo, los tejidos periodontales, si es que necesito un poco más de retracción, y recuerden la ubicación del margen dependerá si es que esta forma de retracción o esta forma de abordar será suficiente o no, o necesito otro complemento. La segunda opción que también puedo manejar es la opción del clamps con retracción gingival, que recuerden que también tenía el nombre de clamps tipo Brinker. ¿Ya? Acá tenemos el caso en que se está cementando una carilla, que es una fina lámina de un material que se hizo en laboratorio y se está cementando sobre la estructura dental. Recuerden que acá es importantísimo el despeje de los márgenes para que esta restauración, que es indirecta o de laboratorio, quede bien ajustada en esta zona, la cual es crítica para el éxito de la restauración. Nuestra tercera forma de abordar este margen es la utilización de hilo y o pastas de retracción, que también pueden ser con ayuda de sustancias químicas hemostáticas exclusivas o de manera como embebiendo el hilo en ellas. ¿Ya? Estas técnicas con hilo se pueden usar en complemento de, por ejemplo, un aislamiento absoluto. Nosotros podemos realizar la técnica de realizar aislamiento absoluto y utilizar hilo retractor para la zona cervical de algunos sitios que necesito despejar y donde la invaginación de la goma no sea suficiente. Acá, si pueden notar, estamos realizando la técnica de doble hilo retractor, donde tenemos un hilo de diámetro menor para posteriormente poder empacar un segundo hilo del diámetro mayor, probablemente para hacer una impresión de este tejido. La última alternativa sería realizar esta separación ya de manera solo mecánica con cubetilla. Como vemos acá en la imagen, tenemos una cubetilla hecha de material acrílico para tomar una impresión definitiva que abarque muy bien con material liviano la zona de los márgenes cervicales de estas preparaciones. Recuerden que la cubetilla normalmente la utilizamos para realizar impresiones de coronas o prótesis fija, pero también en algunas circunstancias podría sernos útil para la toma de una impresión para una incrustación o restauración de laboratorio. Como lectura complementaria les dejo estas dos investigaciones, ambas son revisiones. En el primer caso es una revisión en relación a cómo el uso de estos hilos impregnados con sustancias hemostáticas impactan sobre los tejidos periodontales, y la segunda lectura es en relación una comparación y un metaanálisis sobre los hilos y el uso de pastas de retracción gingival. De todas maneras, les dejo acá a modo de resumen cuáles son los hallazgos más importantes y los que quiero que ustedes se lleven. Cualquier duda o consulta, ahí está mi correo electrónico, y a continuación mostraré y adelantaré un poco sobre la práctica que vamos a hacer en la semana que viene. Para la sesión del práctico, que es la próxima semana, la mayoría de los instrumentales ustedes ya lo tienen desde el módulo anterior de simulación para la clínica, pero existen algunos que son nuevos, como el empacador de hilo retractor y el hilo retractor doble cero. Este hilo retractor se puede adquirir por grupo, ya que existen varios centímetros de hilo, los cuales ustedes pueden repartir entre varios compañeros. Existen varios ejercicios dentro del práctico de simulación de la próxima semana, y como ustedes ya tienen algo de práctica de aislamiento absoluto, la idea es que ustedes terminen el aislamiento y en vez de ir directamente sobre su profesor guía a preguntar cómo está mi aislamiento, ustedes puedan primero que todo ejecutar esta pauta.
Ahí ustedes van viendo los grados de cumplimiento que tienen en cada categoría, y con esto ya completo ustedes puedan ir sobre el docente y preguntar y chequear sobre los criterios, ¿ya? La idea es que ustedes puedan visualizar si es que el aislamiento está en buenas condiciones y qué elementos podrían mejorar para lograr una buena ejecución de la técnica. Ahora, en la segunda parte, que es de manejo de tejidos, ustedes van a tener sobre el simulador sus arcadas, que son más o menos de estas características, las cuales tienen una componente de tejido blando. Con la sonda milimetrada, ustedes van a hacer un sondaje periodontal, que es lo que aparece en la imagen, donde van a milimetrar el fondo del surco simulado, el surco gingival simulado, y van a medir por toda la circunferencia del diente, de los dientes que vamos a colocar el hilo retractor, y vamos a medir cuánto mide este surco gingival del simulador, para posteriormente poder identificar qué tipo de hilo ustedes tienen, si es uno trenzado o enrollado, y empacar de manera primero seca, el hilo seco, y después el hilo embebido con un poco de agua, que va a simular suero fisiológico, y van a comparar ambas técnicas. También en otro diente van a poder hacer la técnica de empacar doble hilo. Eso, muchas gracias por su atención.